de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Títulos de Primera. Bueno, en una semana donde la atención estuvo nuevamente concentrada por el gobierno y específicamente por la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, ya no más al comienzo de la semana, en la culminación de los actos por el 25 de mayo. Ustedes han sido testigos en persona, por la televisión, por la radio, por los distintos medios, de lo que fue el acto, ¿no? La celebración de este 25 de mayo, donde no voy a ser muy original, pero evidentemente la presidenta adaptó nuevamente la historia a su conveniencia política y fue un repaso, en definitiva, una reivindicación de la gestión que inició con su marido y antecesor Néstor Kirchner en el año 2003. Una reivindicación y también un llamado de atención con las clásicas advertencias y las clásicas críticas, donde se vio a dirigentes que realmente no estaban muy cómodos allí en los primeros planos, pero bueno, el peronismo sabemos que muchas veces es verticalismo, muchas por no decir todas, y este caso no es la excepción, y algunos más por necesidad que por convicción, obviamente. Uno de los casos más evidentes es el de Daniel Osvaldo Scioli, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a la cual la presidenta a veces dedica algunas, si se me permite la imagen, pataditas en los tobillos, pero también tiene sus enviados que se encargan de hostigarlo. Pero Scioli sigue practicando la política que hasta ahora evidentemente le ha dado resultados. Esta política del aguante, esta política de la declaración de optimismo, de trabajo, de fe y de esperanza, y así se da esta situación cuasi paradojal. Cuanto más le pegan, más crece. Y Scioli está de a poco concitando las voluntades de algunos desertores de otros espacios, porque el peronismo siempre tiene esa característica de reconstrucción interna. Y dije peronismo porque evidentemente hay muchos dirigentes que ya están tratando de sacar de su diccionario la palabra kirchnerismo o cristinismo y volver al peronismo tradicional, sobre todo cuando la base de sustentación de un eventual futuro gobierno peronista volverá a ser sin dudas los grandes municipios con sus millones de votos que arriman a las urnas, especialmente los del conurbano. Bueno, dicho esto, de lo cual ya obviamente mucho se ha hablado, entramos en otro territorio donde las cosas están muy complicadas, que es el de las paritarias. En este ida y vuelta, donde el gobierno quiere ponerle límites, en algunos casos lo ha conseguido, pero ciertamente podemos decir que lo que se ha conocido hasta ahora no está definitivamente firmado en todos sus detalles. Estas paritarias 5 o 6 que se han anunciado pomposamente con un 27% de aumento. Están justamente puliendo los detalles para dibujar, si se permite también la expresión, esos adicionales que les permiten unos puntos por arriba de ese 27% a los aumentos, pero justamente sin blanquearlos, sin darlos a publicidad, porque parece ser esa la consigna y la gran preocupación, más allá de que la inflación continúa, más allá de algunos nichos de recesión que hay, más allá de un parate en distintas actividades de la economía. En este marco, ya para cuando este programa usted lo esté viendo, posiblemente haya novedades respecto de la CGT, porque la CGT, no estoy hablando solo de la CGT de Moyano o de Barrio Nuevo o de Caló, yo diría de las 3 CGT de cuño peronista, han tenido reuniones, algunas han trascendido, otras han sido muy privadas, muy ocultas, para lograr la unidad. Si es posible antes del 10 de diciembre, y si no, por lo menos
hacer el boceto y sellarla y anunciarla después del 10 de diciembre, cuando ya haya un nuevo presidente. Uno de los que está trabajando mucho con esto y está apareciendo en su tradicional estilo de operación político-sindical, es el gastronómico Luis Barrionuevo. Usted no debe llamarle la atención. Cuando Barrionuevo se mueve de esta manera y aparece por todos los medios de comunicación, algo tiene que estar pasando. Y por el otro lado, la contracara es Hugo Moyano, pero no porque no quiera aparecer Hugo Moyano. Hugo Moyano está practicando la estrategia del silencio porque en este momento en que estamos hablando usted y yo, Hugo Moyano está finiquitando su propia paritaria. Por eso envía a Pablo Moyano, a su hijo y mano derecha en el gremio de los camioneros, a hablar y a anunciar un paro para la semana que viene, para el 4 de junio. Ahora, ¿qué sucede con Hugo Moyano? Hugo Moyano justamente está en plena negociación porque no se olvide que su paritaria vence en junio. Hoy hay dos paritarias testigos, en definitiva. Son la de los aceiteros, que están con un conflicto harto prolongado y según los números que pretenden se estaría hablando de un aumento del 40%, más o menos, y la otra paritaria es la bancaria, donde están reclamando entre 34 y 35%, número más, número menos. Son dos testigos, pero no se olvide que por el poder de fuego y por la influencia política, cuando salte la paritaria de Hugo Moyano, también va a ser testigo para los demás. Es una incógnita, porque si Moyano firma el 27-28%, menos del 30%, parecería concediendo al gobierno. Pero no se olvide que Hugo Moyano tiene sueldos altos, su gremio, y además un montón de ítems donde puede arrimar muchos pesos más para los trabajadores. Así que es cuestión de esperar y de ir auscultando esta situación. Y bueno, hoy vamos a tener un invitado, un hombre fundamental en la política de Mauricio Macri, un legislador porteño, Francisco Quintana, que nos va a hablar de la cuestión política, básicamente. Más allá de la gestión, vamos a hablar mucho de política con él. También le vamos a preguntar por Lustó, si tiene algún temor el PRO acerca de la performance de Lustó, o del Frente para la Victoria, pero creo que del Frente para la Victoria mucho no les importa. Le vamos a preguntar más que nada sobre Lustó, porque tenemos un dato acerca de que habría algún refuerzo para Lustó para las elecciones generales aquí en la capital federal. Y este refuerzo provendría del ámbito gremial. También va a haber algunos que posiblemente le den su voto a Lustó para impedir que Horacio Rodríguez Larreta obtenga, eventualmente, decimos, un triunfo amplio. Pero bueno, de todo eso vamos a hablar dentro de un ratito. Lo concreto es que ya está en marcha Títulos de Primera. Los esperamos. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISF, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no?
Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, como les prometimos, estamos con Francisco Quintana, diputado porteño por el PRO, del macrismo. No sé si sabe que el PRO es el macrismo. Bueno, aquí estamos. Francisco, ¿cómo andas? ¿Bien? Bien, gracias por la invitación. No, gracias por venir vos. Bueno, contame, ¿qué tenés para decirnos de la ciudad? ¿Cómo vienen las cosas? ¿Cómo vienen la perspectiva, ¿no?, para las elecciones ya definitorias? Estamos encarando el comienzo de la campaña para la elección general con mucho optimismo, con mucha alegría, desde el entender que los porteños nos han acompañado de manera contundente en las primarias, el 26 de abril pasado, y esperamos confirmar eso en las urnas el 5 de julio con la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta, de Diego Santilli como su compañero de fórmula, y obviamente también con la lista de legisladores que yo tengo el honor de encabezar. Sí, una lista que de eso quería charlar un poquito, ¿no? El fenómeno de... No hay listas colectoras, salvo algunas listas particulares en cuanto a las comunas. Pero la lista común de Gabriela Michetti y de Horacio Rodríguez Larreta en las PASO fue encabezada por vos, bueno, con todos los integrantes. O sea, una sola lista hubo, que jugó con los dos, o con la cual jugaron los dos candidatos. Efectivamente. Yo creo que esa es otra muestra de la madurez y del crecimiento de nuestro partido. Y digo otra porque probablemente la primera sea el hecho de haber sometido a la decisión de los porteños quién era el candidato más representativo de nuestro espacio político. Los porteños se manifestaron a favor de que sea Horacio quien nos represente en la elección general. Y en el caso de la lista de legisladores, yo creo que haber llegado a un acuerdo, haber logrado una lista de consenso, de unidad, también muestra un partido político en franco crecimiento, mucho más maduro, y que ya creo está en condiciones de protagonizar una propuesta a nivel nacional, no solo local. Claro, por eso el fenómeno de que, de cierta manera, te da una garantía de continuidad del proyecto, ¿no? Porque me voy a poner en exégeta de Francisco Quintana. Si vos no hubieras creído en que Horacio Rodríguez Larreta o Gabriela Michetti iban a seguir con la línea, con alguno hubieras disentido, no hubieras participado de la lista, hubieras dicho yo no participo de tu lista, pero sin embargo no ocurrió eso. Efectivamente, mira, yo creo lo siguiente. Creo no participo, perdón, de tu candidatura, no integrás la boleta. Entendiendo el punto, yo coincido, te diría. En primer lugar que todos aquellos que integramos la lista de legisladores y que en general participamos del PRO, creo que reconocemos en Horacio y en Gabriela a dos excelentes candidatos de nuestra fuerza política. Más allá de la preferencia que cada uno había manifestado en ocasión de la campaña para la elección primaria. En mi caso, yo me había expresado a favor de la candidatura de Horacio, venía trabajando y venía colaborando con él, pero también venía respetando no solo a Gabriela, sino a otros dirigentes que colaboraban con su candidatura. ¿Hoy en qué situación estamos? Hoy estamos todos unidos, trabajando, y creo que esto se nota, detrás de la candidatura de Horacio y de Diego Santilli, incluida la propia Gabriela, que yo creo que le espera un rol activo en la campaña de la ciudad, junto al propio Mauricio, ¿no? Creo que Mauricio también va a tener, a diferencia de lo que ocurrió en la campaña anterior, una presencia significativa en nuestra campaña, apoyando a Horacio, apoyando a Diego. ¿Por qué? Porque yo creo que probablemente nuestra principal y mejor carta de presentación sean estos 8 años de gestión en la ciudad, y Mauricio representa eso. Así que creo que vamos a ver en esta campaña un Mauricio muy presente y a una Gabriela también muy presente acompañando a nuestros candidatos. Sí, con todas las diferencias además que puede haber al final, ¿no?, en las elecciones reales, entre comillas, como se le dice, pero las PASO suelen ser un muestrario, ¿no?, un anticipo de lo que puede ocurrir. Yo no sé, me parece que fue inédito en estas elecciones, por lo menos en estos 8 años del macrismo, que justamente el PRO ganara en todos los barrios, ¿no? O sea, en estas PASO lograra la mayor cantidad de votos en todos los barrios. Sí, con una aclaración, porque me parece que el punto es interesante para que dimensionemos el respaldo que nosotros percibimos de parte de los porteños. Nosotros ya tenemos un antecedente de un apoyo similar, es decir, cuando Mauricio se presentó para su reelección, Mauricio ganó en las 15 comunas, ganó en todos los barrios de la ciudad. Ahora, ¿cuál es, creo, el valor agregado de replicar esta situación en esta elección?
que estamos hablando de una oferta electoral del PRO en la cual no encontrábamos a Mauricio en la boleta y donde aún así logramos imponernos en las 15 comunas. Por eso yo te hablaba al principio de la madurez o del crecimiento de nuestro partido, que sale claramente de la lógica de un partido personalista para ser un partido de cuadros, donde vos tenés hoy otros dirigentes que evidentemente para el electorado son igual de atractivos que el propio Mauricio, a punto tal que nos imponemos de manera contundente para que lo dimensionemos, sobre 776 escuelas, el PRO triunfa en 771, digamos. O sea, es prácticamente el 100% de las mesas en nuestra ciudad. ¿Y por qué se da ese fenómeno? Digo, porque bueno, siguen estando las diferencias entre barriadas, por así decirlo, a nivel poblacional, ¿no es cierto? A nivel social inclusive, sigue habiendo grandes diferencias, incluso en la capital federal. ¿Por qué se da ese fenómeno, no? Que te votan desde una villa, desde la villa más dura, por así llamarlo, hasta los barrios más acomodados. Yo primero haría una aclaración. Coincido con vos en que existe esa brecha. Ahora, antes de entrar en la respuesta a la pregunta, yo te diría, nosotros creo que en estos 8 años hemos intentado trabajar para acortar esa brecha, esa distancia entre un sur que históricamente se sintió postergado por las distintas administraciones locales y un norte de la ciudad que evidentemente tiene un mayor poder adquisitivo y un mejor nivel socioeconómico. Ahora, más allá de esto, lo cierto es que el diagnóstico al día de hoy, la Buenos Aires del 2015 es más equitativa probablemente que la Buenos Aires del 2007, sin embargo, sigue existiendo esta desigualdad que vos mencionabas. Creo que en definitiva los porteños valoran que esta ha sido una gestión presente en los distintos barrios, que ha sido una gestión que ha trabajado por el desarrollo de una ciudad con equidad, o sea, un desarrollo más parejo entre el norte, el centro y el sur de la ciudad, y en consecuencia eso se ve reflejado en que en comunas o en barrios como puede ser Recoleta o Belgrano, el PRO se impone de manera clara, pero también se impone de manera clara en barrios del sur de la ciudad como puede ser Mataderos o Lugano. Así que en definitiva creo que los vecinos de una punta o de la otra de la ciudad destacan que la ciudad de Buenos Aires hoy es una ciudad mucho más vivible y mucho más amigable que la ciudad de Buenos Aires que recibió Mauricio Macri en el 2007, ¿no? ¿Vos me podés asegurar de que no hay clientelismo dentro de la gestión, ¿no? Para seducir justamente a la gente? Sí, yo te diría que parte de este nuevo paradigma, de este nuevo modelo de hacer política que nosotros tenemos, tiene que ver con eso, tiene que ver con no replicar viejas prácticas de otras fuerzas políticas y en todo caso por plantear una forma de hacer política mucho más transparente y mucho más cercana al vecino. Vos fijate cuántos casos de corrupción hemos visto a nivel nacional en este mismo periodo. Tomemos los últimos 8 años, ni siquiera planteo tomar toda la etapa del kirchnerismo en nuestro país, versus la cantidad de casos que hemos encontrado, de denuncias que hemos encontrado en la ciudad de Buenos Aires. Y no nos olvidemos que estamos hablando de quien maneja el tercer presupuesto a nivel nacional, después obviamente del presupuesto nacional y del de la provincia de Buenos Aires. En consecuencia, esta es una gestión que ha sido absolutamente transparente, esta es una gestión que ha terminado además con muchos focos de corrupción, como lo que históricamente era el área de habilitaciones y permisos, como lo que era también la compra descentralizada de medicamentos, es decir, determinados lugares donde estábamos acostumbrados a un manejo absolutamente ineficiente e ineficaz, y creo que eso hace en parte que hoy los porteños reconozcan esta gestión y que vuelvan a renovar su confianza en nosotros para que administremos el dinero, que en definitiva es de todos los porteños, por otros 4 años más, en este caso bajo la jefatura de gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. Ahora, Francisco, no puedo dejar de preguntarte, porque justamente me mencionás los casos de corrupción, no lo tildo de corrupción, pero digo, ¿cómo se inscribe en esta situación el procesamiento de Macri por el famoso caso de las escuchas, ¿no es cierto? O la situación judicial. Bueno, ahí al respecto yo te diría 2 cosas, digamos. La primera, que es un caso que nosotros hemos cuestionado desde el principio como falto de legitimidad cuando uno ve quién es el juez que impulsó la investigación, probablemente de los jueces con mayor nivel de descreimiento en nuestro país. Pero por otro lado también no olvidemos que
el proceso, del cual nosotros descontamos que el propio Mauricio va a salir airoso, nosotros confiamos absolutamente en la inocencia de Mauricio, y esto ha quedado demostrado también no solo en sede judicial, sino en un ámbito político como es la legislatura, donde vos sabés que en su momento se promovió una comisión de investigación alrededor de las escuchas, y esa comisión no terminó dictaminando absolutamente nada, por lo menos no a favor de la culpabilidad del actual jefe de gobierno. ¿Por qué? Porque no había elementos que demuestren eso, y nosotros creemos que más tarde o más temprano la justicia va a decir lo mismo. Ahora, a diferencia de lo que ocurre, por ejemplo, con el vicepresidente de la Nación, que como vos sabés está acusado de delitos sumamente vinculados con la administración pública, en este caso eso no sucede, con lo cual, por eso yo decía, nosotros tenemos un paradigma de gestión, un modelo de gestión absolutamente distinto del que tiene el gobierno nacional, que tiene funcionarios de primera línea acusados de delitos vinculados con la defraudación de la administración pública, ¿no? A nosotros nos parece que esos casos no solo tienen que ser conductas que nosotros nos comprometamos a no repetir, sino que tiene que ver con aquellas cosas que nosotros planteemos como contraculturales, como diametralmente opuestas el día que Mauricio Macri asuma la presidencia de la Nación a partir del 10 de diciembre. Bueno, ya está, te veo muy confiado. Bueno, nosotros, malo sería que no te tengas fe, ¿no es cierto? Efectivamente, es que cuando vos encarás esta etapa de nuestra tarea que tiene que ver con la campaña, con el estar en contacto permanente, y digo permanente porque nuestra tarea tiene de por sí un contacto cotidiano con el vecino, pero ese contacto se intensifica en campaña. Bueno, cuando vos estás en plena campaña, vos notás un acompañamiento no solo de los porteños, sino de los argentinos en general. Nosotros creemos que una mayoría de los argentinos hoy se expresan a favor del cambio y que esa mayoría debería tender a incrementarse cuando nos acerquemos a la elección. Y además creemos que quien mejor representa ese cambio es Mauricio Macri, porque siempre ha estado de manera coherente en un lugar alternativo al actual gobierno, a diferencia de otros dirigentes que son parte responsable de todos estos años de kirchnerismo en la Argentina. Así que nosotros vemos con mucho entusiasmo el proceso electoral nacional también. Hay muchas cosas que incluso la hemos charlado con algunos colegas tuyos que han venido acá, incluso del mismo partido, de las funciones que tiene la Nación sobre la ciudad, o sea, concretamente, por ejemplo, los puertos, tantas otras cosas que no son jurisdicción de la ciudad. ¿Cómo están tratando de negociar eso? ¿Piensan que con un próximo gobierno será posible discutirlo de otra manera? Yo me quedo con lo último que vos decías. Probablemente nosotros estemos a nivel nacional ante un gobierno de salida, digamos, ante un fin de ciclo. En consecuencia, nosotros tenemos mucho... Perdóname, te planteo, hago la aclaración, aunque es de perogrullo, ¿no es cierto? Si gana Mauricio Macri, tomará medidas para llevar a cabo todas esas aspiraciones que han tenido, incluso a nivel de justicia, etcétera. Absolutamente. Pero, suponiendo el otro escenario, que gane otro de los candidatos que no sea del PRO. Digo, ¿ustedes ven en esos candidatos, por lo menos los que están mejor perfilados, un diálogo mejor para transitar? A ver, en primer lugar, obviamente nosotros estamos construyendo nuestra propuesta de futuro alrededor de el Mauricio Macri presidente, por digamos, eso, ¿no? Entonces, en esa construcción, ¿qué nos imaginamos? Nos imaginamos una relación mucho más madura y mucho más fluida entre gobierno nacional y gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que se traduzca en beneficio de los porteños, entre otras cosas, en honrar la autonomía en materias como el transporte, como los puertos, como el juego y como la justicia, que como vos bien decías, todavía está pendiente de transferencia a la órbita local, muchas competencias de la justicia, ¿no? Entre otros, lo hablábamos recién, todo lo que tiene que ver con los delitos contra la administración pública, ¿no? Claro. Que en otras jurisdicciones ya fueron transferidos y no así en la ciudad de Buenos Aires. Como en cualquier caso, nosotros creemos que estamos frente a un fin de ciclo y que el próximo gobierno va a ser un gobierno mucho más proclive al diálogo y a la búsqueda de acuerdos con los gobiernos locales, inclusive con el gobierno de la ciudad. Eso nos permite pensar que a partir del 10 de diciembre vamos a avanzar mucho en términos de autonomía y que los porteños, como les pasa a los cordobeses, a los santafesinos o a cualquier otro habitante del interior del país, van a tener algunas competencias locales que hoy no tienen, producto probablemente de un gobierno que ha equivocado el análisis creyendo que traspasarle esto a los porteños
era beneficiar a Mauricio Macri cuando en realidad era, primero, respetar la Constitución y segundo, en todo caso, beneficiar a los porteños y no a un dirigente político en particular. Francisco, un poco más de macropolítica. Ustedes tienen por lo menos 3 que son muy visibles, sindicatos importantes para el funcionamiento de la ciudad, que son camioneros o recolección de basura, municipales, propiamente dicho, los trabajadores municipales y los taxistas. En general siempre han tenido un buen diálogo y han tenido buenos acuerdos con ellos, ¿no? No ha habido grandes conflictos. Ahora, yo te pregunto, ¿cómo ven ustedes al sindicalismo, ¿no? Y ya te lo pregunto en esa imaginación o en esa idea de Mauricio Macri presidente, ¿no es cierto? ¿Cómo ves al sindicalismo? ¿Tiene que haber una reforma? ¿Les conviene un sindicalismo unido, un sindicalismo atomizado, un sindicalismo tradicional, un sindicalismo innovativo? No sé, decime vos cómo es la lectura. Empiezo por el final. Probablemente más allá de nuestra conveniencia, creo que tenemos que asumir que esta va a ser una elección donde por primera vez, al menos con este nivel de dispersión, vamos a encontrar un sindicalismo dividido a la hora de las preferencias electorales. ¿Qué quiero decir con esto? El peronismo de tradición peronista, el peronismo históricamente ha tenido una pata sindical muy importante y en consecuencia el candidato identificado con el peronismo solía tener un apoyo mayoritario, no unánime, pero mayoritario de los sectores sindicales. Creo que esto no va a suceder en la próxima elección, creo que va a haber un sindicalismo que va a acompañar la candidatura de Mauricio Macri, como así también otros sindicalistas que prefieran acompañar a Daniel Scioli, a Sergio Massa, etc. En ese sentido, nosotros vemos una oportunidad. Vemos una oportunidad porque creemos que después de 8 años de gobernar la ciudad de Buenos Aires, muchos dirigentes sindicales valoran lo que nosotros hemos hecho, valoran que hemos tratado de construir muy buenas relaciones con los actores fundamentales para la convivencia en la ciudad. Vos mencionabas 3 probablemente de los principales, aún sin pertenecer a un mismo frente político o un mismo frente electoral, como ocurre en los 3 casos que vos dabas, digamos. Ni camioneros, ni taxistas, ni municipales en la ciudad están dentro del PRO, sin embargo mantienen muy buen diálogo con nosotros y encontramos muchos puntos de consenso, de acuerdo. ¿Por qué? Porque este gobierno ante todo es un gobierno previsible y es un gobierno de reglas claras y me parece que eso a los representantes sindicales les da la tranquilidad que probablemente no encuentran en otros gobernantes. Así bueno, hay que tener en cuenta un detalle, que también son fundamentales dentro del PRO, dentro de la estructura macrista, los dirigentes peronistas que han sido referentes, han sido funcionarios. Bueno, tenés Ritondo, Santilli, etcétera. Es que nosotros tenemos que tener siempre muy presente el origen de nuestro partido. Nuestro partido nace como una síntesis donde confluyen dirigentes valiosos de otros partidos políticos tradicionales en la Argentina, de la Unión Cívica Radical y del Partido Justicialista, y también muchos, mi caso es uno, que nos sumamos haciendo una primera experiencia en la política partidaria dentro del PRO. En consecuencia, hoy en el PRO vos encontrás dirigentes de origen peronista sumamente importantes y en cargos de total relevancia. Los 2 casos que vos mencionabas, sí, me parece que son muy contundentes en ese sentido. Bueno, no hay que olvidarse que el origen de todo también fue recrear PRO, ¿no es cierto? Claro, Pasó mucho tiempo. De hecho, si querés, formalmente el origen de nuestro partido tiene que ver con la unión entre lo que era Compromiso para el Cambio, claro, el partido que funda Mauricio Macri para las elecciones del 2003, y Recrear para el Crecimiento, el partido identificado con Ricardo López Murphy. Cuando ambos se unen, dan origen a lo que hoy es Propuesta Republicana, el PRO. Claro. Bueno, también tenemos que mencionar a alguien que no es de tu partido, pero que se presenta como un nuevo fenómeno de la política local, el muchacho de los rulos, ¿no es cierto? Martín Lustó, que vino con una propuesta interesante, ¿no? Sostener lo que se ha hecho y agregarle cosas. No habló de revolución, habló de evolución. Pero bueno, hoy estoy hablando con un dirigente del PRO. Simplemente te pregunto, ¿ustedes tienen algún miedo a Martín Lustó? ¿Que dé alguna sorpresa, algún batacazo? No, nosotros en general no tenemos miedos, lo que tenemos son en todo caso algunas convicciones y alguna certeza después de los 8 años al frente del gobierno en esta ciudad. Nosotros hoy te diría que más que mirar qué hace la oposición local, estamos mirando cómo intensificar el contacto y la tarea cotidiana cerca de los vecinos. Ahora, por otro lado, en este caso puntual que mencionás,
a nosotros nos parece que, lejos de presentarse como una figura nueva en la política local, tiene que ver con alguien que también fue parte del gobierno nacional, además fue parte de algunos momentos que para nosotros son de los más críticos de la gestión nacional, como tiene que ver por un lado con la intervención del INDEC, por otro lado con la resolución 125. Claro. Entonces, evidentemente difícil después de esos antecedentes es presentarte como una renovación o una cara fresca en la política local. Pero por otro lado, te diría también, el construir sobre lo construido parte de presuponer que se ha hecho mucho y que se ha construido mucho a lo largo de estos 8 años. En consecuencia, aquellos porteños que compartan todo lo que se ha construido a lo largo de estos 8 años, nosotros esperamos que nos vuelvan a acompañar para seguir en el mismo camino. Digo, evidentemente el mérito principal de lo que se ha avanzado a lo largo de estos últimos años tiene que ver con este oficialismo en la ciudad de Buenos Aires, que ha terminado con años de desidia y de desinversión. Bueno, que los porteños nos vuelvan a acompañar con su voto el próximo 5 de julio para, en definitiva, continuar en este mismo camino. Bueno, veo para finalizar que no has mencionado al Frente para la Victoria, con lo cual tampoco les preocupa, mucho menos. No, yo insisto, nosotros hoy tenemos la mirada puesta en los vecinos, en nuestras propuestas, en nuestra llegada a la gente, en definitiva, en volver a renovar la confianza de ellos hacia nosotros y en volver a atender aquellas cosas que a ellos les preocupan o que necesitan. No estamos demasiado pendientes de qué hacen otras fuerzas políticas, ni a nivel local ni a nivel nacional tampoco. En todo caso, ellos verán de qué manera mejoran su performance electoral. Nosotros estamos muy contentos y muy agradecidos por quienes nos acompañaron el último 26 de abril y con muchas ganas de hablarles a aquellos que por alguna razón no nos acompañaron para que depositen su confianza en nosotros en la próxima elección. Hoy el interés nuestro pasa por ahí. Nosotros creemos que hoy no tiene sentido hablarle a la dirigencia política. En todo caso, lo que hay que hacer es seguir cerca de la gente, que ojo, es lo que intentamos hacer a lo largo de estos últimos 8 años y a la larga lo que queremos que los porteños valoren. Bueno, Francisco, gracias por haber estado aquí en Títulos de Primera y nos encontramos después de las elecciones ya para hablar de la gestión, porque reelecto vas a ser sin dudas. No, gracias de nuevo a vos por la invitación y desde ya encantado de retomar el contacto para que podamos hablar de qué pensamos hacer, no solo desde lo legislativo, sino también desde el Ejecutivo a partir del 10 de diciembre. Bueno, muchísimas gracias. Ha sido Francisco Quintana, diputado porteño por el PRO, y es el primer candidato en la lista de legisladores locales para las próximas elecciones. Vamos a una pausa y luego más Títulos de Primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Arracacha, acutacata, racutacata, arracata, chucatu, pacata, racuchacata, pucatu, racata, tacupaquetapu. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros. Una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? ¿O
Sudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, como habíamos anunciado, estamos con Yael Bendel, la titular de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. No sé si estoy muy equivocado en decir que es una especie de defensoría de niños, niñas y adolescentes. ¿Cómo estás, Yael? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Es así? Es así, es una defensoría de niños, niñas y adolescentes y de personas con padecimientos en su salud mental. Nosotros tenemos competencia en lo que es la Ciudad de Buenos Aires, en todo aquello que está transferido a la Ciudad de Buenos Aires. Para lo que no está transferido, continúa el Ministerio Público de la Defensa de Nación. Claro. O sea, es lo mismo, pero ahí es Ministerio Público de Defensa de Nación, nosotros acá somos Ministerio Público Tutelar. Vamos a empezar por algo macro, algo que estamos viendo todos estos días, ¿no? Y que obviamente está muy emparentado con niños, niñas y adolescentes. ¿Qué está pasando? Tanta violencia, tantos crímenes, tantos asesinatos, tantas venganzas personales, incluso entre chicos, ¿no? Porque en definitiva son chicos. ¿Qué está pasando? Bueno, una situación de violencia en general. Los chicos repiten conductas. De cualquier manera es muy difícil siempre hablar de si aumentan las violencias o si antes no había tanta mediatización, no había tanta exposición, entonces no se tomaba conocimiento de estos hechos. Bueno, ese es un punto, la mayor información. La mayor un información. Tsunami antes no te enterabas y ocurría. Y Hoy antes te había enteras en actos minutos. de violencia que estaban socialmente aceptados o culturalmente aceptados y hoy no. Hoy la verdad es que no aceptamos ningún tipo de violencia y mucho menos contra los chicos y las personas con padecimientos. Claro. Bueno, pero vemos, tendrás una idea de la raíz de todo esto, ¿no? O si es algo que surge de la nada, no parece que fuera así. La verdad que hablar de una raíz, para mí, insisto en esto, yo estoy convencida que se empezó a mostrar mucho más todo lo que está pasando y además se empezó a calificar negativamente lo que antes era normal. Antes claro. el hombre tenía actitudes un poco más agresivas con la mujer y pasaban de largo. Y hoy no, hoy las mujeres deben exigir sus derechos, deben ser tratadas con amor, con cariño, como tiene que ser tratada una mujer y bajo ningún punto de vista un hombre puede castigarla y mucho menos a un chico. El mal uso de las redes sociales, evidentemente, tiene una influencia, ¿no? En todo eso. Sí, las redes sociales sí, y además contienen mucha violencia, ¿no? Hay también muchos juegos violentos. Claro. Antes había películas que eran violentas, ahora tenemos todo constantemente. Los chicos apretan un botón y acceden a todo un mundo de violencia en todo, en los juegos, en las cosas que a veces se pegan, se copian y se pegan, lo que es ciberbullying, cómo los chicos utilizan también lo que es los medios para agredir a otros. Que antes no existía este canal, ¿no? Era la escuela también el único canal. Ahora encima lo ampliamos a otros medios. Igual tampoco hay que endemonizar a las redes sociales. Tienen sus cosas buenas. Nosotros con los chicos somos más cuidadosos. Dije el mal uso. Por eso digo, sí. A veces hay que hacer docencia también sobre eso. Sí, sí, exacto. A mí tampoco me gusta cuando todo es malo en las redes sociales. Hay cosas muy malas y hay cosas muy positivas, ¿no? También son un acceso a la educación, porque los chicos hoy buscan en Google y aparece toda la historia que a veces no encontramos en ningún lado. Claro. Entonces creo que tiene dos lados y el lado malo se puede cubrir con un buen cuidado de las redes, ¿no? Hablando justamente del bullying, también se dan esos fenómenos, incluso hemos tenido noticias en los últimos tiempos que han quedado un poco tapadas allí las investigaciones, o por lo menos la difusión de las investigaciones, de llegar a un chico hasta el suicidio, ¿no es cierto?, por ser acosado de esa manera. Y en gran medida, como decís vos, ¿no?, a través de las redes sociales propiamente, o del celular, que está con su celular y recibe esos mensajes agresivos de sus compañeros. Sí, pero para nosotros es importante, primero no lo llamamos bullying, lo llamamos acoso entre pares, porque bullying es una palabra de Estados Unidos, acá es acoso entre pares. Lo que sí es importante destacar que es un tipo más de violencia. Y que en general cuando hay una persona que ejerce violencia sobre otro y otra que la recibe y otra que la mira, hay una situación de violencia que puede estar por fuera de esa fotografía. Sí, puede ser que en la casa haya algún hecho violento, puede ser que la institución tenga una respuesta violenta. Entonces no hay que mirar solo eso, hay que mirar todo el contexto. Y sí, es muy importante ahí la presencia de los adultos. En la escuela, el director, los profesores, los padres, todos tienen que estar atentos. Porque aquello que nos parece que no tiene importancia, como una cargada por ser gordo, flaco, morocho, rubio, en realidad al chico le puede estar afectando gravemente y puede tomar decisiones, esperemos no tan drásticas como esta, si es que este fue el motivo,
La verdad es que no sabemos todavía. No, tampoco mencionamos los casos, pero ha habido más de uno por lo menos en los últimos tiempos. Pero igual esto le baja el rendimiento al chico, está muy triste, tiene toda una conducta con los pares que es preocupante, muy preocupante. El otro día estábamos hablando aquí, por ejemplo, con Daniel Arroyo, también un especialista en temas sociales, y veíamos que hablamos de la pobreza, de las carencias de la sociedad, de la cultura, de la violencia familiar también, de la violencia en los barrios, y hay algo que es transversal, ¿no es cierto? Incluso con Fernanda Gil Lozano también estuvo invitada aquí y tratamos el tema de la violencia de género. Y veíamos que era una cosa transversal que excedía clases sociales o estamentos sociales. Pero bueno, te pregunto a vos también, en este caso de los chicos, las agresiones entre los chicos, vos que tenés seguramente más estadísticas o información, si se da ese mismo fenómeno, si trasciende las diferencias sociales, ¿no? O los distintos estamentos. Yo en esto te diría que es hasta más preocupante en las clases sociales por ahí más altas, porque está más tapado. Ahí se tapa, ahí no consultan al Estado. Bueno, lo mismo pasa con la violencia de género. De hecho, pasa mucho en las escuelas de gestión privada, que cuando pasa, fíjate en las escuelas de gestión estatal hay un protocolo para cada vez que pasa algo. En la gestión privada no. Entonces queda muy al arbitrio del director. Sí, o del reglamento o del estatuto. Entonces sí, pasa en las clases altas también y pasa mucho más y está muy tapado. Y eso es mucho más preocupante porque cuando uno puede trabajar puede resolver el problema. Cuando no tomas intervención ni siquiera, esto sigue pasando y no tiene un fin. ¿Sabes por qué te lo pregunto? También para desmoronar, por así decirlo, derrumbar algunos prejuicios, porque este programa que se ve en todo el país, está en muchas repetidoras, en redes sociales, puede pensar que nosotros aquí desde Buenos Aires, desde la capital federal, que es verdaderamente un sector con más alto nivel cultural, con más alto nivel de ingresos, pero también con millones de habitantes y de personas que la surcan día a día. Entonces, como para derribar esos mitos, esos prejuicios de que esto acá pasa menos que en otros lugares. No. Pasa y pasa en todas las clases sociales. Pasan todas. El problema es ese, el problema es no tomar conocimiento. Claro, ahora sí vamos a hablar en cuanto a jurisdicciones. Aquí en Capital, por lo menos en tu gestión y en cuanto a los antecedentes, ¿has visto algún crecimiento de las personas que asisten al Ministerio Público Tutelar, aquellos que piden auxilio, que piden ayuda, que piden acceso a la justicia, o se mantienen parámetros históricos? Acá me tomo el atrevimiento también de hablarte como expresidenta del Consejo de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Para eso estamos. Y la verdad es que lo que vimos es mayor denuncia. Es esto, no sabemos si antes no existía, lo que vimos es mayor denuncia. Y esto tiene que ver con mayores canales para denuncias, ¿no? Sabemos que hay una oficina de violencia doméstica de Nación, de la Corte Suprema, hay defensorías del niño en la Ciudad de Buenos Aires, está la asesoría tutelar, están las defensorías de Nación. Todo esto genera un montón de canales nuevos que hacen que a la gente le sea más fácil acceder a hacer la denuncia. Y permitime introducir, como para cerrar un poco el círculo, para también mencionar las superestructuras que a veces no son tan visibles, el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad, el Consejo de la... O sea, todos los órganos que tienen que ver con la justicia, en la ciudad se han desarrollado muchísimo en estos últimos años. Han crecido mucho. Y por ahí la toma de algunas incumbencias, ¿no es cierto?, que todavía falta mucho, pero bueno, hay una mayor actividad judicial y hay un mayor acceso a la justicia. Incluso a través de lo que se llamó hasta hace poco la gente acudir a resolver sus problemas domésticos a los centros de gestión y participación, ¿no es cierto? A las comunas, incluso a las comunas, claro. Esta línea nueva que nosotros lanzamos, el 0800, háblame de eso, sí. Es una línea que justamente lo que hace es facilitar otro canal de denuncia más, es un 0812 asesoría, que es para todos los niños, niñas, adolescentes o personas con padecimientos en su salud mental, para los familiares, para los vecinos, para cualquiera que tome conocimiento de que un chico está sufriendo y que no está pudiendo desarrollar sus derechos con normalidad. Nos pueden llamar y directamente nosotros asesoramos, orientamos o intervenimos según el caso y acompañamos todo, si derivamos, acompañamos toda la derivación para poder garantizar los derechos de todas estas personas. Estoy haciendo algo totalmente desprolijo y el camarógrafo me va a retar después, pero bueno. Pero vale la pena. Lo estoy poniendo en un compromiso. Vale la pena. Bueno, el camarógrafo me dirá cuando ya fue visto esto. Bueno, fenómeno. De esta línea es justamente eso, un canal más. 0812 asesoría, o sea, 0812 27376. Sí, es la primera línea de la justicia con especialidad en niños, niñas, adolescentes y personas con padecimientos en salud. Ahora te hago unas preguntas muy elementales, ¿no es cierto? Viene un niño, chico de 12 años, 11,
en esa categoría, ubiquémoslo de edad, tiene un problema en su casa, en su familia, con su gente, dice, bueno, yo quiero a alguien que me ayude, llama por teléfono. ¿Cómo sigue el tema para ustedes? ¿Cómo evalúan esa llamada y cómo hacen el seguimiento? ¿Y cómo contienen al chico, ¿no? Bueno, por empezar hay que ver la problemática en el momento y de acuerdo a la urgencia o mandar un equipo inmediatamente si es una situación de urgencia, un equipo nuestro o un equipo de los que correspondan según la problemática. ¿Como un 911, digamos, en ese sentido? Esta no es una línea de emergencia, pero sí podemos comunicarnos nosotros con la línea de emergencia, que en este caso sería el 102, y que manden un equipo al lugar. Y si es una situación para trabajar, digamos que no amerita ir en la urgencia, sí hacemos la orientación, la derivación, o lo citamos para hablar nosotros directamente con el chico y con toda su familia si es necesario. Digamos, hay que ver cada caso, ¿no? No, pero por eso, un chico de 10, 11, 12 años puede llamar a este número y decir, mire, que en la tienda tengo este problema, o me acaban, no sé, desde que dice sus primeras palabras, si puede marcar, puede llamar. Claro, me acaban de pegar, tengo un problema, mi papá me pega, mi mamá me pega, el chico se hartó de situaciones y hace esa denuncia. No digo el 911 en cuanto al servicio de preguntarle en el momento, contenerlo, decirle, bueno, ¿de qué se trata tu emergencia? ¿No es cierto? Calmarlo a la persona. Hay personal especializado, me imagino. Son abogados, trabajadores sociales y psicólogos. Los psicólogos justamente están para estas situaciones de emergencia donde es necesario contener en ese momento. Después pasamos a una intervención donde hay que pensar más para poder dar la respuesta necesaria y la respuesta justa que requiere el caso. Ya, te voy a hacer una pregunta, pero mira, de primer grado inferior, que vos no ibas, sos muy joven. Yo entré justito en el primer grado, no llegué al inferior, pero ahí anduve casi. Pero digo, casi de jardín de infantes. ¿Dónde dividimos hoy la categoría de niño y adolescente? Es difícil, no hay una barrera, ¿no? Porque aparte apareció el preadolescente, etcétera, pero digo... Es una buena pregunta, pero yo te voy a contestar directamente, o sea, lo que a mí me interesa de un niño y adolescente. La Convención Internacional de Derechos del Niño habla de chico hasta los 18 años. Claro. Entonces la protección estatal es hasta los 18 años. La verdad que la instancia en la que está solo puede ser tomada, o sea, solo nos interesa para ver si además la adolescencia le puede estar generando alguna, qué sé yo, alguna depresión que acompañe al problema que está viviendo. Pero para nosotros la protección es hasta los 18 años, sea la edad cual fuere. Y el problema siempre es gravísimo porque es un chico, hasta los 18 años. Sí. A mí siempre me es inevitable hacer la autorreferencia, ¿no es cierto? Porque son mejores los ejemplos que a lo mejor tantas teorías. Pero claro, mi abuela se casó a los 17 años y empezó a tener niños y chicos desde esa época, y tuvo 10 hijos, 9, 10 hijos. Ahora, claro, el adolescente de antaño no es el mismo de hoy. Está ahí todo un contexto social que, bueno, lo determina. Pero en 1989, cuando se sentaron todos los estados y dijeron, bueno, vamos a hacer una convención, decidieron que hasta los 18 requerían cuidado, independientemente de la madurez intelectual o no que tuviera el chico. Con lo cual esa es la protección que damos nosotros y no, la verdad es que no estamos mirando mucho si, bueno, pero si es suficientemente maduro o no. Para nosotros hay que protegerlo hasta los 18 años. Si ustedes notan algún problema judicial, algún estado prejudicial o judicial, aunque policial, digamos, que ven un delito en esa denuncia que hace el chico, ustedes tienen la obligación de denunciarlo ante la autoridad correspondiente. ¿Por qué canales se manejan? ¿Van a los tribunales y fiscalía? ¿Cómo se maneja? Nosotros somos justicia. Perdóname, suponte, un chico llama y dice, fui abusado por un familiar o me castiga, me golpea permanentemente. Está bien. ¿Cómo empieza todo ese camino? Nosotros somos la justicia, con lo cual ya se lo dijo a la justicia. Claro. Esto todavía es materia nacional, con lo cual lo vamos a acompañar al adolescente a hacer la denuncia, ya sea vía monte, a la comisaría que corresponda, y a hacer la derivación al organismo de protección de derechos, para que primero para que le busque un lugar para estar, porque este chico no puede, si esta violación hubiera sido intrafamiliar, no puede continuar con esta familia. Si fuera extrafamiliar, bueno, trabajar con todo por ejemplo, institucional, si fuera en la escuela, se dará aviso al Ministerio de Educación para que remuevan a esta persona. Sí, o si fue en la calle se dará la denuncia policial. Por supuesto, pero lo que hacemos es acompañarlo y después seguir trabajando con él porque este chico requiere de un seguimiento, ¿sí? Para poder lograr el efecto resiliente, que es que pueda superar esto. Y hay un adicional, no adicional, digamos, otra categoría, en definitiva, que son las personas con padecimientos mentales. Exactamente. ¿Cómo encuadramos a esa gente? Bueno, en esto es importante destacar la ley 26657, que es una ley de salud mental nueva,
y que incorpora dentro de las personas con padecimientos a las personas adictas, adictas al alcohol, adictas a cocaína, a marihuana o a cualquier otra droga, al paco, con lo cual todas estas personas son con padecimientos en su salud mental, son tomadas como con padecimientos en su salud mental, y nuestro abordaje con ellos es el mismo que con los niños, ¿sí? Porque aparte todo lo que es para niños se aplica a las personas con padecimientos en su salud mental, se aplican las mismas normas. Ahora me imagino que debe ser un poquito más complicado en el sentido de poder determinar y buscar elementos de prueba para eso, porque digo, se me ocurre que te puede llamar una persona con un padecimiento mental pero que está en condiciones de hablar. Pero bueno, trae un problema adicional, ¿no es cierto? Para hacerlo creíble, o sea, quiero ser muy cuidadoso con esto, pero no se me ocurre otra forma de decirlo, no porque no quiero ser prejuicioso, pero te llama una persona que está en un estado de paranoia, o de psicopatía, o lo que sea, o de adicciones, como decís vos. Entonces, bueno, tenés que ser muy cuidadoso en ver si hay alguna acusación, en definitiva, también analizarlo y con más cuidado, ¿no? Es que esos cuidados se van a tomar porque esta persona va a ser evaluada por los equipos que corresponden de salud mental, del Ministerio Público de Salud, sea nacional o sea de la ciudad, y se van a tomar todos los cuidados necesarios porque más allá de si es cierto o no es cierto lo que dice, evidentemente está pasando por alguna situación grave. Sí. Con lo cual, para poder dar con el problema que tiene y poder trabajarlo, poder ayudarlo. Y hay situaciones, a ver si han tenido en algún caso... Se me ocurre, ¿no? Yo le estoy buscando la quinta pata al gato, pero porque, bueno, es así de complicada la vida y hay situaciones muy, muy particulares, muy especiales. Por ejemplo, una persona que tenga un padecimiento mental, pero un familiar de esa persona que lo llame a ustedes. Eso es lo que ocurre casi siempre. O sea, es un familiar que, por ejemplo, le falta alguna atención. Nos ha pasado últimamente con algunas obras sociales que no le dan alguna atención puntual. En ese caso tiene que intervenir un contencioso federal, pero nosotros igualmente hacemos la derivación para que no se sientan que están solos, porque a veces no saben qué puerta tocar y la cuestión no es te derivo, andás solo, ¿no? Es acompañarlo y es llevarlo al lugar indicado para que sea atendido. Pero sí, porque no hay que pensar solo en violencia, ¿no? Y en situaciones muy traumáticas. Tal vez una persona que no está en condiciones de hacer un reclamo por algo que no le están cumpliendo. Sí, o que no tiene la atención médica que necesita. Bueno, en general son este tipo de llamados con personas con padecimientos, en general. Claro. En un momento hubo una gran complicación, hablando de ese tema, porque seguramente les atañe o lo han analizado, con los curadores. ¿Te acordás? Los históricos curadores. Sí. Yo no sé si se eliminó esa categoría, confieso, que en un momento se estuvo, pero hubo hechos de corrupción entre los curadores, ¿no es cierto? Porque se aprovechaban de esas personas, sobre todo las incapacitadas, que no podían manejar sus bienes, etcétera, y eran solas, entonces se aprovechaban eso y se ha llegado a cosas aberrantes como venderle las propiedades o quedárselas ellos. Esto fue, lo recuerdo claramente, la Defensoría General de la Nación en otra gestión, se analizó ese tema. Digo, ¿cómo está hoy el contacto de ustedes con los curadores? ¿También se debe producir? Es tema de nación, pero sí, no obstante, de acuerdo. No obstante, los curadores, bueno, están los curadores que otorga directamente la Defensoría o los curadores privados, ¿no? Claro. Uno como el otro está controlado por el juez y por el defensor que llevan el caso. Por supuesto, siempre hay actos de corrupción, pero son cada vez menos porque cada vez el ojo se pone más finito a mirar, ¿no? Pero sí, digamos, esto existe en todas las materias. ¿Qué pequeño problema te has comprado? No, pero me gusta. No, pero ¿cómo llegaste aquí? ¿Por vocación, por tu profesión? A la infancia, al mundo de la infancia por vocación. Sí, desde el día 1. Y bueno, y los presupuestos, porque vamos a hablar también de las partes por ahí más antipáticas, los presupuestos, la infraestructura, todo eso ustedes lo tienen regulado. ¿Y quién lo maneja? El presupuesto es nosotros tenemos una comisión conjunta. La comisión conjunta el Ministerio Público está compuesto por tres partes: el Ministerio Público de la Defensa, el Ministerio Público nuestro tutelar y el Ministerio Público Fiscal. Nosotros tenemos a la vez una comisión conjunta, que es donde se maneja todo el presupuesto, donde estamos los 3 representantes del Ministerio. Y nosotros, como todos los presupuestos del Estado, somos seguidos y controlados tanto por las auditorías como por las legislaturas. Y bueno, sí, obviamente la distribución es aprobada en esas discusiones presupuestarias que tenemos en diciembre, en noviembre, donde se decide cuánto nos van a dar y cómo nosotros contamos cómo lo vamos a gastar. Y no nos podemos alejar de eso porque, bueno, después somos susceptibles a las sanciones que corresponden. Claro.
Bueno, Yael, yo te agradezco mucho esta visita. favor, Ha sido por lo menos porque es un área muy generalmente complicada, ¿no? El tema de los niños, niñas, Sí. adolescentes, las personas con padecimientos mentales, y no todos le prestan la atención debida. Entonces queríamos por lo menos que sea una especie de carta de presentación esto, o de mayor difusión, ¿no es cierto?, colaborar con la difusión. Así que te convocamos para otra ocasión también para Muchas seguir hablando de gracias. este tema, que tiene sus claroscuros, pero bueno, es parte de nuestra realidad. Muchísimas gracias. Bueno, ha sido Yael Wendel, titular de la Asesoría General Tutelar de la Ciudad de Buenos Aires. Nos encontramos la semana que viene en Títulos de Primera, otra vez. Hasta entonces.